Se va a acabar la extorsión. Tú, productor, tú, transportista, tú, distribuidor de alimentos, no volverás a estar solo. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Ahora sí, a partir del 1 de diciembre de 2018 cambió el modelo económico en nuestro país. El viejo modelo, el neoliberalismo, el que representa a la candidata del PRIAN, significó privatizaciones con corrupción, deudas privadas convertidas en públicas como el Fobaproa o el rescate carretero, pensiones de hambre, bajos salarios, aumento de impuestos. En cambio, el modelo de la transformación que inició con este gobierno es un modelo humanista, un modelo honesto, protector de nuestro patrimonio, con mejores salarios, con mejores pensiones, sin aumentar los impuestos. Ha habido programas para el bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional. El neoliberalismo fracasó. Ahora nos toca la transformación. ¿De qué manera el gobierno me puede garantizar de forma equitativa la economía entre hombres y mujeres? En el pasado debate yo llamé a Claudia por su nombre. Veo que ella no lo va a hacer. Así es que le voy a aclarar de una vez. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un narcopartido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte. Creo que hace mucho tiempo que no te das cuenta de la realidad del país. Si salieras al mercado te darías cuenta que la tortilla pasó de 14 a 22 pesos, el frijol de 22 a 40 pesos, el aceite de 26 a 40 pesos, el huevo de 32 a 50 pesos. La realidad es que a los mexicanos el dinero no les alcanza. Vamos a trabajar para que tengas un empleo bien pagado, aprovechando la relocalización de empresas. Logramos que se aprobara un aumento en el días de vacaciones que tienen las mexicanas y los mexicanos al año de 6 a 12 como días mínimos. Logramos que se apruebe en la Cámara de Diputados un aumento en las licencias de paternidad para que la construcción de roles de género al desarrollar una familia sea más equitativa. También logramos la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados, que queda pendiente en el Senado de la República para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en su incorporación al mercado laboral. Hay que recordar que las mujeres mexicanas trabajan cada semana 40 horas no remuneradas y que 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para realizar tareas de cuidado son mujeres. Pero además te cuento que estamos planteando una jornada laboral digna, con 2 días de descanso a la semana, que podría ser aprobada porque ya pasó por comisiones si hubiera voluntad de los partidos de las candidatas. Y además, en el próximo sexenio llevaremos el salario mínimo a 10,000 pesos al mes. Es un compromiso con tu futuro y con el de todas las mujeres y los hombres de este país. Contestar a la candidata de las mentiras si recibió o no apoyo su empresa durante la pandemia. Falso. ¿Quiere responder, por favor? Es falso, pero vamos a ver algunas verdades. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua, 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. La verdad es que es increíble porque vamos a hablar de las Afores. Se aprobó una ley que lo que hace es aquellas pensiones que no han sido reclamadas durante 10 años pasan a un fondo de pensiones. ¿Para qué sirve ese fondo de pensiones? Para que las leyes de pensiones del 97 y del 2007 que aprobó el PRIAN, que llevaron a pensiones de hambre, puedan ser recuperadas para dárselas a las trabajadoras y a los trabajadores, es decir, recuperar las pensiones. Me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en 5 años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. ¿Qué presenté yo? Yo sí presenté el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo universal, la pensión rural digna,
las licencias de paternidad, las licencias menstruales, justamente por la primera pregunta, para igualar las oportunidades, vacaciones dignas, jornada laboral digna, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y muchas otras propuestas que reivindico aquí. Pero una cosa que me parece todavía más absurda es que digan que van a bajar la pensión de 65 a 60 años, condonar impuestos a discreción. ¿Y de dónde lo van a financiar? Somos los únicos que hemos planteado una nueva visión de la fiscalidad en este país para que se puedan financiar los programas sociales, los nuevos derechos y los nuevos motores del desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que quien contamine pague, con justicia intergeneracional y con justicia climática. Va a ganar Salomón Chertorivsky, que propone convertir el tráfico en un río. Esa es la visión que tenemos para esta gran Ciudad de México. Yo sé cómo duele la pobreza. Por eso estoy de acuerdo con la frase primero los pobres. Sí, primero los pobres para salir de la pobreza. Los programas sociales son indispensables, pero no son suficientes. Se requiere salud, educación, un buen empleo. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería, yo pude estudiar y saqué a mi familia adelante. Yo quiero que tú y tu familia salgan adelante con apoyos que se los permitan. Que no te engañen. No voy a quitar los programas sociales. Eso es una mentira. Toda mi vida he trabajado al lado de los que menos tienen. Conozco México como la palma de mi mano. Conozco la montaña de Guerrero, la Sierra Tarahumara, los Altos de Chiapas. Vamos a salir adelante con salud, educación, infraestructura en tu comunidad, pero sobre todo con proyectos productivos. Kusen such pasig apoyat ti anse dix beta paraje kusi proyecto shusha mikotik ti anse mikotik li kemikodik de San Juan Chamul. Es muy importante que igualemos las oportunidades también con una perspectiva intercultural, como la que se propone desde San Juan Chamula. Por eso hemos hablado que el igualador social, que es la educación, lo vamos a utilizar de esa manera, con una perspectiva incluyente. Por eso estamos planteando que las maestras y los maestros en comunidades indígenas tengan que enseñar en la lengua de origen de las personas que están aprendiendo. Hay que recordar que el español no es la única lengua nacional, que México tiene muchas lenguas y que nuestra riqueza cultural es parte también de nuestra riqueza. A esas lenguas hay que agregar, como lo dije en el debate pasado, la lengua de señas mexicana, que es un gran orgullo de este país. A partir de eso podemos encontrar una perspectiva de desarrollo que incremente las capacidades y las oportunidades de las personas. Ahora sí vamos a hablar de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y de su titular de 2000 a 2006, porque ella habla de que cuidó a los pueblos indígenas. Vamos a decirles lo que la candidata del PRIAN hizo cuando fue de la comisión. La peor represión a un pueblo indígena, San Salvador Atenco. Le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco a 5 pesos el metro cuadrado. Represión con Fox y con Peña Nieto en el Estado de México, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló, fue cómplice. Insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias. ¿Alguien quiere decir algo? No. Sí, solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y es ilegal, ser funcionario público y tener contratos. Es ilegal. No ya es nada ilegal. más la ley de adquisiciones. No es ilegal porque los contratos no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas. Esa es la realidad. Miente porque ella miente, pero ahorita vas a ver qué te voy a decir. ¿Qué presumes? ¿Qué presumes? Hay 47 millones de mexicanos en la pobreza. ¡Qué vergüenza que celebres resultados! ¿Qué presumes? 1.571.000 niños fuera de la escuela. Ese es el resultado de tu gobierno. Un desastre en educación. Nunca en la historia un gobierno había reducido la matrícula educativa. 50 millones sin el sistema de salud. Ahora que fuiste a Chiapas, ¿qué pensabas? ¿Que era Dinamarca? ¿Realmente creías que el sistema de salud era impecable? No, Claudia, la realidad es esa. La gente está en la pobreza, se está muriendo y además hoy hay violencia. La ocurrencia de hacer el Tren Maya sin proyecto ejecutivo llevó a decir que no se iba a quitar un solo árbol y se tumbaron 8 millones de árboles. Hoy el Tren Maya cuesta 4 veces más de lo que se prometió. Cancelaron
el aeropuerto de Texcoco por un autoritarismo. Dijeron que había corrupción. No hay una sola persona en la cárcel. Nosotros vamos a escuchar las necesidades regionales. Vamos a ser aliados del sector privado. Vamos a planear. Vamos a respetar el medio ambiente y sobre todo vamos a ejecutar las obras. Mi pregunta es para quienes buscan la presidencia de la República, ¿qué planes tienen para mejorar los precios de los productos del campo mexicano? Lo primero que tenemos que hacer es que se acabe la extorsión contra los productores. Sabemos claramente que en Morelos los productores de limón son extorsionados. Eso en mi gobierno se va a acabar. Aquí no nos vamos a aliar con los delincuentes como el narcopartido de Morena, que no hace nada para resolver este grave problema. 2, regresan los apoyos, el financiamiento, el crédito barato, vamos a tecnificar el campo. Eso es una decisión, por eso vamos a duplicar los recursos en la Comisión de Agua para que haya dinero para el campo. Vamos a tratar el 100% de las aguas residuales, la propuesta va a quedar a 2040, ojalá se continúe por los gobiernos y esa agua tratada puede ir al campo, pero lo más importante son apoyos directos para que puedas volver a sembrar después de la sequía. ¿Cómo piensan solucionar el problema del agua en todo el país? Pero miren, hay una persona que dice que es científica. Yo le invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal. Bastaba el 15% del sobrecosto. Nadie dijo que no hicieran el Tren Maya. El tema es la robadera de Rocío Nale en Dos Bocas. Con el 15% se pudo haber potabilizado el 100% del agua, pero eso lo va a saber hacer una ingeniera, no una científica que le da agua contaminada. Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad. No estoy en contra del Tren Maya. De lo que estoy en contra es de que no se haya construido con un impacto ambiental adecuado. Y yo le pregunto a la candidata de Morena, a la candidata de las mentiras, si va a investigar a los hijos del presidente o propondrá que se haga ante las evidencias de la venta de balastro a sobrecosto. Es un robadero, Dos Bocas y el Tren Maya. Por alusión, ¿quiere responder, candidata Sheinbaum? La verdad no creo que valga la pena ya que presente su denuncia, pero miren, vamos a hablar de la infraestructura que desarrollamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Los 2 cablebuses, el teleférico urbano más grandes de todo el mundo, en Iztapalapa y en Gustavo Amadero, vamos a llevar cablebuses al resto de las ciudades de nuestro país. El trolebús elevado, una obra única en el mundo, 8 kilómetros en segundo piso con trolebuses. Vamos a llevar también esta obra al Estado de México y a otras zonas de nuestro país. Es algo inédito, único en el mundo. Por cierto, también se compraron 500 trolebuses. 294 pilares. Esos son centros comunitarios que llevaron educación, cultura y deporte de manera gratuita. Lo vamos a desarrollar en todo el país. Una infraestructura muy importante en escuelas. Por cierto, el programa La Escuela es Nuestra surgió en la Ciudad de México en el año 2019. La nueva línea 1 del metro que estaba sin actualizarse durante 50 años y que ahora se está actualizando. La subestación más moderna eléctrica que se ha hecho en todo el país la hicimos junto con Comisión Federal de Electricidad para el metro de la Ciudad de México. 800 kilómetros de senderos seguros que también vamos a llevar a las principales zonas de nuestro país. Hay infraestructura, cuando hay ahorro, cuando no hay corrupción, alcanza para más. Candidato Maínez, por favor. Sí, según el Registro Único de Vivienda, los estados que más invirtieron en vivienda fueron Jalisco y Nuevo León.
Y en todos los datos que acaba de dar la doctora Sheinbaum, en todos los rubros, su gobierno disminuyó el gasto. Disminuyó 20% el presupuesto para mantenimiento del metro. Disminuyó también la cantidad de tubería rehabilitada durante su administración y disminuyó también la inversión en vivienda social. Es muy importante también en infraestructura el tema de la vivienda social. 6 de cada 10 personas de mi generación no son dueños de una casa propia ni podrían serlo por las condiciones en las que se da el crédito en México. Por eso vamos a hacer un programa nacional de vivienda social que va a detonar también el crecimiento económico y la inversión productiva para generar empleos en este país. Y por supuesto que si los planes estuvieran hechos, se estarían realizando. No está sucediendo y no se está garantizando el acceso de millones de jóvenes a esta vivienda. El nearshoring es una realidad. Se está yendo a otro lado porque México no le da certeza jurídica a los inversionistas. Necesitamos energía limpia y barata. Necesitamos apostarle a la educación, a la ciencia, a la tecnología, construir puertos, aeropuertos, cruces fronterizos, pero sobre todo necesitamos que haya seguridad pública. Buenas finanzas públicas, México podrá crecer y tener empleos bien pagados. Ese es nuestro objetivo, que tú tengas un buen empleo. Para eso necesitamos una política comprometida con el futuro, que deje de voltear al pasado. Ni el pasado que representan el PRI y el PAN se quieran deslindar de los gobiernos en los que trabajaron, ni el pasado que representa un gobierno que tiene la mirada precisamente puesta en los años 70, en los 80, en los combustibles fósiles. Así se ve el futuro. Está construyéndose ya una realidad de electromovilidad, de transporte público, de infraestructura hídrica y de combate al cambio climático en Jalisco y en Nuevo León. Hay que hacer la realidad en todo México. Además, sobre todo en el sur del país. En eso estoy de acuerdo con el actual gobierno. Sí, el sur necesitaba una justicia, pero tiene que ser con otro enfoque, como lo hizo Costa Rica, con una protección de su biodiversidad, con las energías limpias, con la naturaleza en el centro, con ecoturismo. Vamos a relanzar al sur de este país y a todas las regiones con una perspectiva sustentable y que haga frente al cambio climático. Pues no se nos está yendo ni se nos va a ir el nearshoring porque tenemos gobiernos como el de Nuevo León que atraen 3 de cada 4 pesos derivados del nearshoring. Se le está yendo a estados corruptos como Chihuahua y Guanajuato. Le vuelvo a hacer las preguntas. ¿Destruiste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panama Paper? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? Muy rápidamente, no, y pon tu denuncia. Bueno, a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, de la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate, porque hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos 6 años.